Muy buenos días y bienvenidos a todos los participantes. Queremos darles las gracias en nombre de todo nuestro equipo por toda la acogida que ha tenido este webinar. Como ustedes saben, el título es El tiempo del hidrógeno es ahora. Decidimos entre todos poner este título porque siempre que se hablaba de hidrógeno en el pasado, pensábamos que era una cosa del futuro y lo que queremos con este webinar es mostrarles a todos que el hidrógeno llegó, es una realidad, hay pilotos y hay operaciones. Para esto nos va a acompañar la doctora Catherine Castaño, que es la persona que ha sido líder del tema de hidrógeno en Fenoge. Es abogada y con maestría en negocios y ha estado en el sector de energía por más de 8 años. Después tenemos a Marian Rodríguez, química de la Universidad Nacional, con una maestría en la Universidad de Ámsterdam. Es funcionaria de Climate Bond Initiative y es una de las personas con más experiencia en temas de la industria química y la descarbonización de la industria. Después tenemos a Bish, director de Ambire Global. Es una persona que tiene una maestría en la Universidad de Hannover, Alemania. Ha sido uno de los participantes en taxonomía en 15 países, que eso es una cosa impresionante para contar. Y después tenemos a Andrés Meirovich, que es un managing partner de Genesis Venture, una empresa que nació en Chile, una administradora de fondos, tiene su MBA de MIT, es un ingeniero de desarrollo y ha estado muy metido en todo el tema de temas verdes y de temas de sostenibilidad. Entonces, esa es mi presentación. Andrés, te doy la palabra y a todo el mundo muchas gracias y espero que esto les parezca interesante y que al final mandemos el mensaje que el tema del hidrógeno es ahora. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Déjame compartir un segundo. Vamos entonces. A ver, la idea de hoy, y bueno, por razones obvias, muchas gracias Jorge y todo el team por invitarnos. La nuestra va a ser una presentación más bien enfocado a la oportunidad financiera y la idea es contar lo que estamos haciendo en Genesis, lo que está haciendo Chile y cómo pudiese ser un buen ejemplo quizás para la región. Genesis Ventures es una gestora que tiene ya más de 10 años, inicialmente en Venture Capital, y rápidamente ya del año 2017 estamos abriendo y armando y ejecutando fondos verdes, ¿ya? Fondos verdes que inicialmente eran plantas tanto solares como de viento, eólica, básicamente en Chile. Ya desde el año 2021 nace este proyecto de fondo para hidrógeno verde en la región, basado en Chile, y la idea es un poco contarle cómo lo está haciendo Chile y por qué llegamos y cuáles son los soportes que nos ha dado el Estado de Chile para lograr esta información que asumo que después Catherine, ¿cierto?, va a mencionar con más fuerza o con más detalle. Hidrógeno es un proceso que está hace muchos años y básicamente por qué está de moda ahora o por qué está esta chance ahora es porque el costo de la energía, que es el insumo principal, ha disminuido considerablemente en los últimos años, ¿cierto? ¿Y por qué verde? Porque la base de este proceso se hace con energía limpia, que tanto Colombia como Chile tienen muchísimo potencial. Diría que hidro, viento, sol, pero típicamente por temas de escala, viento y sol, eólica y solar son los dos ítems más relevantes o lo que nosotros vemos como gestora lo más relevante, ¿ya? Pero ¿cuáles son las realidades que todavía, y la gente que tiene muchas dudas, es que ¿cuándo podemos llegar a precio? Esa es la gran duda, ¿cierto? Sabemos que este proceso se puede hacer, sabemos que es limpio, pero todavía sigue siendo mucho más caro que las opciones que están en el mercado hoy día, que son menos verdes, pero que tienen un costo mucho más razonable. Y ahí viene la política pública y los incentivos que un Estado puede hacer, ¿ya? Y ahí contarle un poco lo que es Chile. Esto después se los dejo, así que esta data, y asumo que ustedes la tienen, pero tanto en Chile, en el norte, el sol es muy fuerte, y en el sur el viento también es muy fuerte, y esos son los dos polos que se está desarrollando en Chile.
Y por razones obvias, esta industria se abarca de dos vías, ¿ya? O uno, tú puedes abrir hidrógeno o planta de hidrógeno para exportar, que son megaproyectos, y ahí después si quieren podemos contarles lo que está haciendo Chile con 2, 3 proyectos de sobre $1 billón, pero que son proyectos claramente que por la escala requieren un plazo muchísimo más largo y se piensan en que partan en el 2030, el 2035. Y la otra vía, que es la que está ejecutando este fondo, es entrar a proyectos más chicos que tengan asociado un off-taker, o sea, alguien que compre, que puede ser las industrias, salmonera, forestales, aeropuertos, transporte, logística, etcétera, pero que claramente empiecen a funcionar hoy día y hacer esta prueba piloto, este first mover, desde ya. Y esa fue la decisión de nuestra gestora de fondo. Iniciemos un proyecto en el cual las plantas de H2 empiecen a funcionar en un plazo máximo de 3 años y no estos megaproyectos, ¿cierto?, que tienen al menos 10, 15 años de que se desarrollen. Pero para eso necesitábamos claramente que existiese una política pública de apoyo, ¿ya? Y en paralelo, el Estado de Chile desarrolló entre los años 2020 y 2021 una política pública de incentivos para generar una industria hoy día, ¿ya? ¿Y cuáles son esos incentivos que creo que pueden ser un muy buen ejemplo para la región? Chile tiene dos vías de apoyo. Una para desarrollar proyectos, ¿y eso a qué se refiere? Que hay subsidios directos para el desarrollo de proyectos, ¿ya? Hay subsidios directos para la compra o el arriendo de tierras para desarrollar esos proyectos, o sea, ayuda, apoyo a los SPV, y por otro lado, mediante una agencia de desarrollo que se llama Corfo, ayuda para que se creen vehículos de inversión, ¿ya? Y esa ayuda es la que nosotros como Genesis Ventures estamos usando hoy día. Básicamente, ¿qué nos dice esa ayuda? Corfo tiene hace muchos años, inicialmente para Venture Capital, y en los últimos años se movió tanto para forestal como para energía, líneas de matching fund o de apoyo o de deuda senior para que se creen fondos de inversión, ¿ya? Entonces, básicamente consiste en Corfo puede dar desde 20 hasta 46 millones de dólares por fondo en un formato deuda capital. ¿Esto qué es? Que cuando al fondo le va bien, el fondo le devuelve a Corfo como si fuera una deuda senior, ¿ya? Si al fondo le va mal, esa plata que le entrega el Estado de Chile vía Corfo al fondo pasa a ser un subsidio. Vuelvo a repetir, cuando al fondo le va bien es una deuda senior, si es que al fondo le va mal es una deuda senior, es un subsidio. Eso disminuye el riesgo para el inversionista o aumenta la TIR del inversionista hasta en un 80%. Obviamente depende de cuánto pesa Corfo dentro del fondo total, ¿cierto? Pero aumenta hasta en un 80% la TIR del inversionista. Entonces, ¿qué ha hecho Chile y qué ha hecho lo relevante? Es que con los apoyos que tiene a los SPVs con subsidios directos, a los desarrollos, más para las tierras, más el apoyo hacia los fondos, realmente es una opción interesante para que inversionistas entren hoy a invertir en el desarrollo de plantas de hidrógeno verde, ¿ya? Y nuestro fondo hoy día tiene un tamaño de 300 millones de dólares con inversionistas de muy buena calidad de Israel y de Europa. Y obviamente el fin es de desarrollar proyectos de 70, 80 megas en un plazo de 3 a 5 años, ¿ya? Con todos estos beneficios que tiene. Y se espera una rentabilidad de básicamente entre un 15 y un 20% anual, que es muy relevante y seguramente sin estos incentivos o apoyos sería imposible lograrlo. Eso, Jorge, ahí ya estamos en los 10 minutos. No sé si tengo más tiempo o vamos al expositor. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Quiero, por favor, pasar a Marian. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la introducción y gracias a todos. Hoy voy a estar presentándoles una perspectiva general, todo el tema de desarrollo de estándares y criterios técnicos a nivel global en hidrógeno y lo que hemos venido desarrollando en Climate Bonds Initiative desde hace un tiempo. Para empezar, rápidamente, contarles un poquito de nosotros. Climate Bonds Initiative, somos una organización internacional sin ánimo de lucro, enfocada en el mercado de finanzas sostenibles. Nuestro enfoque está en movilizar inversiones y capital global para soluciones que mitiguen el cambio climático. Tenemos tres principales ejes de trabajo. Uno está en todo lo relacionado con desarrollo de estándares técnicos para poder certificar proyectos e inversiones que son realmente bajas en carbono o sostenibles, buscando de alguna forma evitar prácticas de greenwashing que son tan comunes ahora, donde de alguna forma todo es verde o todo es sostenible, pero al final del día es cómo lo medimos o cómo certificamos que realmente un proyecto está cumpliendo su misión de disminuir emisiones o de contribuir en general a la mitigación del cambio climático. Aparte tenemos otro eje de trabajo enfocado en política que busca asesorar gobiernos y en general entes regulatorios para poder acelerar la transición de la economía y de alguna forma asesorar también basado en estos estándares técnicos que se han desarrollado. El tercer eje de trabajo está en inteligencia de mercados, que busca crear una base de datos y mantenerla actualizada todo el tiempo, haciendo un análisis de qué se está dando a nivel global en todo este mercado de bonos verdes e inversiones en proyectos sostenibles. Ahora sí, para empezar en el tema principal, que es sobre hidrógeno, quisiera primero dar como una perspectiva de lo que se está dando hoy en el mundo en proyectos de hidrógeno. O sea, de alguna forma, a la fecha, hoy se han anunciado aproximadamente 228 proyectos enfocados en desarrollo de hidrógeno, no solo en producción, sino en general en toda la cadena de valor de hidrógeno, incluyendo infraestructura, distribución, almacenamiento, entre otros. Son proyectos que se espera van a estar ejecutados o iniciando operación a 2030. Y pues la mayoría de estos proyectos que, repito, han sido anunciados, porque muchos otros están en cursos, pero no se han anunciado oficialmente. Entonces, esto es apenas tal vez una parte de lo que realmente se está dando en el mundo. Y muchos de ellos están en Europa, en Asia y en Australia. Pero por supuesto en Latinoamérica ya se está dando una movida muy, muy importante, especialmente países como Chile y algo también en Brasil. Estamos hablando de un total de inversión esperada para estos proyectos anunciados de 300 billones de dólares, de los cuales solamente 70 billones de dólares vienen de dinero público. El resto se espera que venga de inversión privada. Entonces hay una oportunidad enorme precisamente por esta necesidad de financiación de todos estos proyectos que son esenciales para desarrollar todo el mercado y la industria de hidrógeno. Ya más específico, ya ahí en temas de bonos verdes enfocados en hidrógeno, a la fecha se han emitido diferentes bonos, como lo decía anteriormente, no solo en producción, sino en toda la cadena de valor. Entonces, enfocado en producción, algunos ejemplos están en el Reino Unido, con un bono que se emitió recientemente para desarrollar un proyecto de producción de hidrógeno, lo que se conoce como hidrógeno azul, que es basado en el uso de gas natural, pero con captura de carbono. Y un bono recientemente emitido por Air Liquide para pues, diferentes proyectos sostenibles que incluyen producción de hidrógeno bajo en carbono. En infraestructura y transporte estamos viendo también en el Reino Unido, en los Países Bajos, Noruega, varios proyectos de reacondicionamiento, por ejemplo, de redes de tuberías de gas natural para transportar hidrógeno. Y en cuanto a usos finales, diferentes proyectos relacionados con fabricación de pilas de combustibles para vehículos, es el caso de Francia, en el sector privado, en Corea del Sur también muy enfocado en la parte de transporte, y en Japón también algunos bonos verdes que se han emitido para financiar
la implementación de estaciones de recarga. Ahora ya yéndonos un poquito al detalle de nuestro esquema de certificación y estándares en CBI. Nosotros desde hace un tiempo empezamos a desarrollar criterios y una taxonomía para clasificar diferentes actividades, pero bueno, de esto va a hablar un poquito ya más a fondo Bish en un momento, pero de alguna forma este desarrollo de criterios que empezamos un tiempo atrás ha sido clave y ha sido de alguna forma, hemos sido pioneros en desarrollar estos criterios para diferentes sectores de la economía, incluyendo energías renovables, construcción, todo el sector de transporte, agricultura, por ejemplo. Pero de alguna forma el sector industrial se había quedado un poquito atrás. De alguna forma teniendo en cuenta la complejidad de descarbonizar la industria por su alta dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, desde el año pasado en CBI empezamos la tarea y la misión de desarrollar criterios y estándares enfocados en promover inversiones para descarbonizar a la industria, principalmente la industria pesada, industrias como la producción de cemento, acero, químicos, que son estas industrias que tienen un alto consumo energético y que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero de forma sustancial. Entonces, iniciamos ese proyecto el año pasado, desarrollar criterios para estos sectores, y por supuesto ahí el hidrógeno juega un papel fundamental. Por eso recientemente iniciamos los desarrollos de criterio enfocado en hidrógeno. Entonces, en abril convocamos 2 equipos de trabajo, un equipo técnico con representantes de la academia, de diferentes organizaciones de investigación, consultoras de diferentes partes del mundo, para desarrollar estos estándares basados en ciencia, para definir de alguna forma qué proyectos de hidrógeno realmente van a contribuir a la mitigación del cambio climático. Creamos también un equipo de trabajo, pero con representantes de la industria, para que nos den como feedback y nos aterricen un poquito en qué tan aplicables y realistas son los criterios que se están desarrollando por parte de este equipo técnico de expertos. Entonces, de alguna forma, hemos venido trabajando en discusiones desde hace un par de meses y la expectativa es que a final de año estemos ya listos para lanzar esos criterios y esos estándares, buscando orientar de alguna forma a la industria de hidrógeno, orientar a los gobiernos y a los inversionistas en cuáles son esos proyectos que realmente están alineados con estos objetivos globales climáticos del Acuerdo de París. Entonces, bueno, aquí es importante tener en cuenta, en este diagrama estoy mostrando la cadena de valor de hidrógeno. Es una cadena de valor compleja, porque si lo pensamos desde el lado de la producción, hay muchas rutas de producción de hidrógeno. Asimismo, en temas de transporte, distribución, transmisión, hay muchas alternativas y rutas que también van hacia diferentes usos finales y aplicaciones. Entonces, al final del día no se puede hablar de una cadena de valor, sino estamos viendo que confluyen muchas cadenas de valor, lo cual hace complejo el análisis de esta industria. Sin embargo, en CBI consideramos que es esencial desarrollar criterios no solo para promover y crecer la producción de hidrógeno, sino definitivamente es esencial promover inversiones y proyectos que desarrollen a su vez las otras etapas de la cadena de valor. Si no, vamos a estar generando cuellos de botella si solamente nos enfocamos en desarrollar producción. Entonces, empezamos este proceso de desarrollo de criterios para producción y la idea es el próximo año avanzar y movernos en el resto de cadena de valor. Parte de este proceso ha sido también entender y analizar qué iniciativas y estándares existen a la fecha en todo el mundo. Siempre decimos en CBI que no queremos inventar la rueda. De alguna forma lo que buscamos es poder aplicar iniciativas que ya existen, tomar lo mejor de todo y poder desarrollar algo que sea lo suficientemente ambicioso, global, o sea, buscando armonización entre diferentes estándares, pero que sea también aplicable en diferentes regiones del mundo. Cuando hablo de armonización me refiero a que, hace un par de años tal vez no existía tanto respecto a estándares y criterios para hidrógeno, pero de repente estamos viendo muchas iniciativas y el mercado se está moviendo un montón
pero hace falta un poquito de orientación porque entonces hoy ni la industria ni los inversionistas tienen tan claro qué estándar usar, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas similares, unas enfocadas en seguridad, por ejemplo, ha sido el principal foco hasta ahora. Eso, por ejemplo, no está en el scope de CBI. Vemos algunas otras iniciativas más a nivel nacional, entonces es el caso de Francia, el Reino Unido, desarrollando sus propios estándares para definición de hidrógeno bajo en carbono. Vemos también certificaciones de origen en la Unión Europea, en Australia, que eso es mucho más enfocado en tema de comercio exterior. Y por supuesto la taxonomía europea, que ha sido clave como referente para otras taxonomías en el mundo, definiendo no solamente intensidad o concentración de carbono en la producción de hidrógeno, sino requerimientos adicionales. Entonces existen algunas diferentes aproximaciones para clasificar proyectos de hidrógeno. Si pensamos en este momento en producción, yo creo que la más conocida hoy en el mundo es todo este esquema de clasificación de colores, que dependiendo de la ruta de producción, dependiendo de las materias primas y la tecnología, se puede clasificar como hidrógeno verde, azul, en fin. Sin embargo, hoy en CBI parte de la conclusión a la que estamos llegando es que esta discusión de colores puede ser un debate interminable, que si es verde, si es azul, lo que se va a promover. Y lo que estamos viendo es que se va a ir moviendo esto más a benchmarks, a estos targets que nos permitan decir cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se están generando por kilogramo de hidrógeno que se produzca, para que de alguna forma, poniendo ese límite de máximo de emisiones, podamos desarrollar y promover como innovación por diferentes vías de producción. Esto que les estoy mostrando es simplemente para darles una idea muy general de los diferentes niveles de emisión asociados a diferentes rutas de producción y tecnología. Entonces, de ahí la complejidad también de definir cuál debe ser ese target que nos indique que un proyecto de producción de hidrógeno realmente es bajo en carbono y sostenible. Otros aspectos claves, por supuesto, están temas de calidad de hidrógeno, que es parte del debate, por temas de comparabilidad, qué tipo de presión, o sea, qué presión va a tener el hidrógeno y qué grado de pureza para poder comparar al final del día, porque dependiendo de la presión, dependiendo del grado de pureza, vamos a necesitar más o menos energía y por ende la cantidad de emisiones va a ser mayor o menor. En tema de aplicaciones y usos finales, cómo priorizar esas aplicaciones, porque de alguna forma todo, o sea, digamos que hay consenso en el rol clave que va a jugar el hidrógeno en descarbonizar la economía, pero también se tiene claro que no va a ser la solución única para todas las industrias y que de alguna forma sí es importante priorizar ciertas aplicaciones y usos finales. Diferencias regionales, por supuesto, porque las estrategias nacionales y de país cambian dependiendo de la cantidad de recursos naturales, el acceso al sol, al viento que se tienen, las diferentes mezclas o matrices energéticas. Hay países que dependen mucho más de los combustibles fósiles que otros. Y esos son algunos como de los puntos de discusión que estamos teniendo hoy en CBI para desarrollar estos estándares. Esto simplemente era como para ofrecerles un resumen de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de promover, pero estamos muy positivos en que, como les comentaba, finalizando el año vamos a lanzar estos estándares después de un proceso de consulta pública para armonizar y por fin tener algo ya a nivel global que permita tener definiciones comunes de que son proyectos realmente sostenibles y bajos en carbono en toda esta industria de hidrógeno. Entonces, esta es ya el final de mi presentación. Muchas gracias, Jorge. María, muchas gracias. Como siempre, muy interesante y muy rico ver esta presentación de Climate Bond. Yo voy a hacer una palabra, dije que no iba a hablar más, pero era la taxonomía que nos van a presentar ahorita. BISH fue también desarrollada con el apoyo de Climate Bond. BISH, ya te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días, soy Vish, gerente de Amber Global. Como mencionó Jorge, trabajamos en taxonomías y estamos en más de 15 taxonomías globales. Y junto con Metrics también estamos ayudando en implementación de estas taxonomías. Este tópico queremos presentar porque
porque Colombia fue uno de los países que lideró en desarrollo e implementación de taxonomía. Es el primer país de América Latina que ya tiene la definición oficial en todos los sectores de qué significa verde. Como explicó Marian, hay tantos colores en hidrógeno, entonces para un sector financiero es difícil decir si verde realmente es verde o no. Entonces, las taxonomías están abordando los criterios técnicos para hidrógeno, por ejemplo. Antes de entrar en criterio, para explicar qué es una taxonomía brevemente, es un documento técnico para ayudar al sector financiero o todos los desarrolladores de proyecto para realmente revisar y definir si es verde o no. La idea es establecer un lenguaje común. Por ejemplo, si hablamos de hidrógeno bajo el carbono en Colombia, es igual que otros países, o la idea es establecer estos umbrales técnicos. Y también es ayudar en evitar este greenwashing, porque hoy en día todo el mundo dice que todo es sostenible, entonces aquí tenemos criterios que realmente cumplen con trayectorias de descarbonización que necesitamos para cumplir con los acuerdos de París. Taxonomías también puede apoyar en temas de transición de otras industrias y cubre muchos objetivos. Para entrar ahora un poco más en detalle en Colombia, Colombia lanzó su taxonomía hace 2 meses, el presidente de Colombia lanzó la taxonomía verde, y eso fue un proceso de 2 años de desarrollo. Entonces la idea era facilitar el sector financiero y facilitar el aumento de flujo de capital hacia proyectos sostenibles, especialmente en el sector de energía. Hay varias actividades relacionadas con hidrógeno que entran en la taxonomía. Y otra vez, solamente para mostrar, la taxonomía tiene muchos objetivos, principalmente en mitigación, donde enfoca 7 sectores. Sin embargo, hay otros objetivos de adaptación, gestión del agua, economía circular, porque siempre es importante cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, en hidrógeno muy eficiente, que no estamos haciendo daño a otros objetivos ambientales para decir que realmente es un proyecto verde. Estos son algunos sectores que pueden consultar en la taxonomía de Colombia. Y si entramos en hidrógeno, hay varias actividades que cubre la taxonomía. Primero, por ejemplo, en el sector energía, si miramos el tema de producción de hidrógeno bajo el carbono, la taxonomía específicamente dice que las emisiones deben ser menos de 3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de hidrógeno producido. Este es algo que viene de referente de taxonomía de Unión Europea. Ahorita voy a explicar por qué es 3 y de dónde llegamos a este 3, pero hay una característica bastante importante en Colombia que es diferente que en las otras taxonomías mundiales. Esto es la exclusión de todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, inclusive de gas natural. Entonces, esto no está incluido en la taxonomía. Aparte de esta producción de hidrógeno, también incluye otras actividades como almacenamiento de toda la infraestructura que necesitamos para almacenamiento de hidrógeno, en transporte, entra temas como transporte de flotas que van a utilizar estos hidrógeno, estaciones de servicios de hidrógeno. Y el tema de hidrógeno es tan importante para el sector manufactura, especialmente para transición, porque no existen muchas soluciones técnicas baratas o para ayudar a algunos sectores como cemento, acero, para descarbonizar. Entonces, hidrógeno es una de las actividades importantes que está cubierto en varios sectores en el sector de manufactura. Y si miramos diferentes estudios, ¿por qué 3? Entonces, esto viene de taxonomía de Unión Europea, que está aquí. Unión Europea también tiene 3 como umbral. En la versión anterior que publicaron tenían un umbral de 5.8. Porque si miramos los estudios de hidrógeno que está producido a partir de energías renovables, principalmente estamos hablando en 1.3 a 2.5, 2.6 o incluso hasta 3 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno. Por eso está en 3. Y si miramos los 10% de los proyectos más eficientes de Europa, está en 4. Está en 4.09 o 4.1 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno. Entonces, el objetivo es ayudar en esta transición para que permitimos solamente energías renovables o energías limpias y ayudamos a bajar este umbral. Así empezó el umbral de 3. Y también aquí es importante, si empezamos a utilizar el red nacional, también puede diferir los umbrales, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un proyecto en países nórdicos o en Francia, donde emisión de red es mucho más bajo comparado con otros países en Unión Europea, entonces también las emisiones totales en hidrógeno va a ser bajo. Entonces, el fuente de energía es bastante importante.
incluye en manufactura todos los componentes que necesita en tema de hidrógeno. Hay un tema importante que es conversión de redes o infraestructura de gas natural para utilizar hidrógeno, pero también como es muy similar en Colombia, aquí también está en todo el sector de manufactura para varias actividades, producción de amoníaco, por ejemplo, incluye tema de hidrógeno y también en transporte. Si miramos taxonomía de China que está armonizado con la Unión Europea, y entonces la taxonomía de China, por ejemplo, no tiene umbral técnico así, sin embargo, solamente permite hidrógeno limpio y toda la infraestructura relacionada, y tiene unos estándares que tiene que cumplir con la taxonomía. La ASEAN, los 10 países asiáticos que tienen su marco común de la taxonomía, aquí es bastante interesante porque aquí estamos hablando mucho de transición. Por ejemplo, en la taxonomía incluye todos los temas de almacenamiento y producción de hidrógeno y también en temas de manufactura. Sin embargo, si miramos un ejemplo como Singapur, que acabó de publicar su taxonomía en sector de energía para consulta pública, el país, por ejemplo, tiene más del 96% de gas natural como su fuente principal de energía. Entonces, para ellos, para hacer esta decarbonización, esta transición, lo que pueden hacer es este retrofit o renovación de esta infraestructura existente para que puedan utilizar hidrógeno. Puede ser mezcla o puede ser 100% hidrógeno en una trayectoria para llegar en 2050 de cero neto de emisiones directas en el sector de energía. Entonces, así está utilizando estos umbrales técnicos, estas trayectorias de descarbonización para ayudar en las transiciones. Y Colombia tiene la norma la guía en la taxonomía bastante específico y ustedes pueden revisar los umbrales de qué es verde en la taxonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Bish. Muchas gracias y muy rico haber visto cómo encaja todo esto. Doctora Catherine, estamos en sus manos. Muchas gracias por estar y ya estamos en sus manos en la presentación. Gracias, señora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me corresponde a mí hablar de la hoja de ruta del hidrógeno y cómo hemos venido materializando esa hoja de ruta desde el FENOGE. Entonces, para hablar de la hoja de ruta como este documento de implantación y desarrollo del hidrógeno, voy a empezar de sus pilares, que para mí es la forma más fácil de entender el sentido de la política pública y sobre todo cómo se ha venido desarrollando o materializando. El primer pilar que propone la hoja de ruta es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ha sido una conclusión a nivel global que el hidrógeno es una pieza fundamental para la descarbonización. Nuestra hoja de ruta es una confirmación del Acuerdo de París de 2015 y desde el punto de vista nacional del PIGME 2050 en temas climáticos. El segundo pilar es el crecimiento económico, en donde la hoja de ruta hace un análisis que parte de esa posición privilegiada que tiene Colombia, en donde a partir del puerto de Cartagena, el puerto de Buenaventura, se pueden desarrollar unos hubs logísticos muy importantes para el desarrollo del mercado del hidrógeno. También considera la disposición de los recursos que tiene Colombia en términos de reservas de gas natural, de carbón, que pueden ser empleados para esa producción de hidrógeno azul. Hace un análisis a lo largo y ancho del territorio nacional, identificando ecosistemas en la industria que ya han sido fuertemente desarrollados. Estamos hablando de la industria minera, estamos hablando de la producción de hidrocarburos, de la refinación de combustibles, de la generación de energía, de la distribución a través de redes de transporte del gas, de manera que ya existen facilidades y infraestructura que puede ser perfectamente aprovechable para esta implantación del hidrógeno a nivel nacional. Entonces, son esa serie de características lo que al final en la hoja de ruta nos propone una serie de metas en términos de producción de hidrógeno, que se estima que para el 2030 en hidrógeno verde va a ser de 1 gigavatio de capacidad instalada de electrólisis, y para el caso del hidrógeno azul estamos hablando de 50 kilotoneladas de producción de hidrógeno verde. Asimismo, se plantea que hacia el 2040 va a haber una coexistencia entre el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que va a permitir que cuando el hidrógeno verde cobre mayor competitividad, va a alcanzar un precio de $7 el kilogramo,
y este escenario no solamente de producción va a permitir que se responda a la demanda doméstica nacional, sino que se plantea esa posibilidad de esa demanda de importación de hidrógeno. Se estima dentro de la hoja de ruta que uno de esos potenciales cliente de esta producción de hidrógeno es Asia, la encabeza China y Japón. Se nombra también Estados Unidos, pero con proporciones de compra mucho menos inferiores. ¿Qué es lo que al final se concluye en este tema del crecimiento económico? Que a partir de la diversificación de las actividades y ese aprovechamiento del hidrógeno, que ya de hecho se empieza a ver, y nosotros particularmente FENOGE en nuestra convocatoria de hidrógeno hemos empezado a ver, es que va a haber un aprovechamiento de todas las actividades del sector industrial que van a contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, y esto es muy importante respecto del posicionamiento que tiene Colombia como actor relevante en este mercado global del hidrógeno. El tercer pilar es el de la transición justa. Definitivamente el hidrógeno es un habilitador de la transición energética, dada la versatilidad que tiene el hidrógeno como vector energético, como materia prima, como insumo industrial, como combustible, y por eso mismo la hoja de ruta plantea una penetración importante en el sector industrial y en el sector de transporte, que con miras a lo que va a pasar en el 2040, que es uno de los hitos más importantes de este plan de la hoja de ruta 2030-2050, plantea que se va a tener un aporte muy importante que va a oscilar a cerca del 40% en la producción de amoníaco verde y de combustibles sintéticos. Esto entonces plantea también un reto muy importante, y es esa adaptación de los sectores económicos al uso del hidrógeno en cuanto a la infraestructura y a la tecnología. Nosotros particularmente en esta convocatoria hemos visto que esto es una cosa que ya se está planteando, que ya se está haciendo. Los sectores económicos ya están trabajando en esa adaptación de la infraestructura para estar listos cuando se den las señales regulatorias y esto empiece a ser operativo. El último pilar es el objetivo país. La hoja de ruta lo que plantea aquí es que el principio de esto son los acuerdos internacionales. Actualmente Colombia en materia de hidrógeno tiene suscritos convenios internacionales con Corea, con Francia, con Alemania, con Holanda, con Australia, con Canadá, y esto nos ha permitido unos pasos muy importantes que desde el FENOGE, de hecho, ya hemos empezado a tener un aprovechamiento en cuanto a co-desarrollo y co-inversión, que es lo que propone como objetivos la hoja de ruta del hidrógeno. Se plantea que estos acuerdos internacionales, y ya nosotros los hemos venido usando y materializando, van a beneficiar en ese intercambio de conocimientos que se necesita para cimentar las bases necesarias para el desarrollo del mercado del hidrógeno, en ese intercambio de experiencias, de tecnología, de conocimiento, que es supremamente importante. Otro dentro del objetivo país, cómo lo ha venido materializando el gobierno nacional, es justamente a partir de esas señales regulatorias muy importantes para el desarrollo de cualquier mercado. La ley 2099, en este momento nos encontramos en esa formulación, reglamentación, perdón, de los artículos 21, 22 y 23 de la ley 2099. El pasado 31 de mayo, el Ministerio de Hacienda emitió el decreto 895, que ya da esos incentivos tributarios en toda la cadena de valor del hidrógeno, en materia de renta, de IVA, que está al 50%, se le da la indicación a la UME de emitir esa lista de bienes y servicios que van a tener esa serie de beneficios que fue anunciado en esa ley 2099. Esto también ya lo hizo la UME a partir de la circular 10 y 36, de manera que nosotros vamos por muy buen camino. ¿Cómo la hoja de ruta entonces materializa? ¿Cuál es la metodología que emplea para la materialización de esos pilares? Lo hace a partir de 4 ejes. Estos 4 ejes han venido siendo desarrollados por varios países, y 3 fases. La primera es la de los habilitadores jurídicos y regulatorios. Definitivamente, para que el mercado del hidrógeno pueda desarrollarse, necesitamos un ambiente propicio que atraiga las inversiones, que es uno de los factores más importantes. La seguridad jurídica que nosotros le podamos otorgar a los proyectos, la reglamentación técnica en la cual nos encontramos trabajando desde el año pasado, cuando se lanzó esa hoja de ruta en septiembre del año pasado, y
La ley 2099 plantea los sandbox o las areneras regulatorias como ese escenario jurídico importante para el desarrollo de los pilotos de hidrógeno. En este momento, y la hoja de ruta plantea el blending a través de esas infraestructuras de distribución de gas, que puede darse hasta el 20%. La CREC está pendiente de emitir el acto administrativo que regle este tema. Tenemos los instrumentos de desarrollo de mercado que son supremamente importantes para la promoción del mercado del hidrógeno en términos de la oferta y la demanda, que son muy importantes llevarlas de la mano para que haya un desarrollo sostenible del mercado. El apoyo, por supuesto, al despliegue de las infraestructuras con base a esas señales de desarrollo de mercado y, muy importante, el desarrollo tecnológico, que tiene dos aristas: la parte de la capacitación técnica, el desarrollo de la tecnología misma, pero también de las herramientas de la gestión de esa tecnología que vienen dándose en el mundo. Esto Colombia lo desarrolla entonces en tres fases, que es la de sentar bases, que es toda la parte de generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades. La fase 2, que es la del desarrollo ya del mercado, y ya luego viene una parte como de monitoreo de lecciones aprendidas, que la hoja de ruta tiene dos hitos, como decía, 2030, 2050. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Las principales economías han apostado a hacer unos planes de inversión y financiación muy robustos para promover el hidrógeno en toda la cadena de valor y tener los incentivos necesarios para su desarrollo. Eso pasa en las principales economías, pero entonces en el caso de Colombia, Colombia cuenta con el FENOGE. El FENOGE es el Fondo de las Fuentes No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, creado por el artículo 10 de la Ley 1715, modificado por el artículo 7 de la Ley 2099. Esta ley de transición energética es supremamente importante para lo que nosotros estamos haciendo en materia de fuentes no convencionales y, por supuesto, del hidrógeno, porque nos da una serie de habilitaciones legales muy importantes y nos consolidan entonces como un fondo de inversión que promueve, que financia los proyectos de las fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía. Recordemos que la ley 2099 define el hidrógeno como una fuente no convencional, en el caso del hidrógeno verde, una fuente no convencional de energía renovable, y en el caso del hidrógeno azul, una fuente no convencional de energía. Nosotros podemos entonces financiar los proyectos con recursos reembolsables y no reembolsables. Tenemos una particularidad como muy pocos fondos tienen en el mundo, y es que podemos catalizar recursos públicos, recursos privados, banca multilateral, banca bilateral, para poder apalancar estos proyectos de fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía. Nosotros, a través de los recursos que invertimos en los proyectos, esos rendimientos de esos proyectos los podemos reinvertir en otros proyectos. Eso nos permite a nosotros como FENOGE ser un verdadero multiplicador de recursos. Nosotros tenemos, a partir de esta línea de recursos reembolsables, la posibilidad de hacer los vehículos de inversión necesarios para poder acelerar el dinamismo del mercado de las fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía a 2030, que es nuestra visión. Entonces, con base a estas habilitaciones legales y a la naturaleza del FENOGE, así como de las brechas identificadas en hidrógeno, que básicamente ya hay bastante literatura del tema, y se han identificado esas brechas en el fortalecimiento de capacidades técnicas, en la brecha financiera de los proyectos y en la parte regulatoria. Entonces, con base a esas brechas y a las capacidades del FENOGE, nosotros le apostamos para el desarrollo de estos dos ejes de la hoja de ruta: los instrumentos de desarrollo de mercado y el impulso de desarrollo tecnológico, a partir de nuestra iniciativa, nuestra estrategia de hidrógeno, que se llama Más Hidrógeno Colombia. Nosotros aquí entonces tenemos tres ejes de desarrollo importantes: la generación de conocimiento, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y esa asimilación de la penetración del hidrógeno, que ya no tiene vuelta atrás en nuestra canasta energética, y que tiene un actor muy importante en esa asimilación de la penetración, y es la demanda, entiéndase, industrial, y la demanda doméstica, que es muy, muy alta, lo que tiene que ver con la generación de energía.
tenemos los mecanismos de desarrollo de mercado. Aquí el FENOGE quiere ser ese facilitador del desarrollo del mercado, facilitador de alianzas comerciales, de inversión, al atraer, al canalizar recursos de cooperación internacional que son muy importantes para que países como nosotros, Colombia, pueda llevar esos recursos disponibles para los proyectos que se estén desarrollando. De cara a estos mecanismos de desarrollo de mercado, nuestro punto de partida fue nuestra convocatoria de hidrógeno, que tuvimos una gran acogida, que más adelante voy a hablar un poquito de eso. Y finalmente tenemos la tercera arista, que son los mecanismos de inversión y financiación. A nosotros nos interesa apoyar a los proyectos, acelerar esa implementación, esa ejecución de los proyectos que puedan insertarse a la canasta energética del país. Nosotros hicimos un análisis y los proyectos en la etapa en la que están, y teniendo en cuenta que esto es un mercado emergente, los riesgos asociados son unos riesgos que se toman como unos riesgos de deuda corporativa que van a impactar directamente el CAPEX, de manera que los proyectos en este momento no están siendo considerados como un modelo de negocio, sino que como un riesgo de deuda corporativa. Nosotros queremos apoyar a los proyectos contribuyendo con esos recursos necesarios para que el proyecto, cerrar la brecha de la deuda corporativa, ayudar al cierre financiero y poder acelerar entonces esa implementación de los proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos diseñando los mecanismos de inversión y financiación necesarios, dadas esas habilitaciones legales, para poder llegar a ese punto. Un poco desagregando lo que acabo de decir, entonces esa estrategia de gestión de conocimiento nosotros la hemos dividido en 4 componentes, en donde nosotros estamos realizando una serie de cursos, los estamos haciendo de manera directa y a través de nuestros aliados. Esa comunidad general y esa demanda doméstica la hemos empezado incluso desde los niños, empezando ese tema de sensibilización de la importancia del hidrógeno como ese actor relevante en la transición energética, y necesario entenderlo como ese componente importante en esa diversificación de la canasta energética, así como ese reconocimiento como fuente no convencional de energía. En la academia nosotros hemos estado desarrollando una serie de convenios para el desarrollo y la promoción del hidrógeno, porque entendemos a la academia como un aliado muy importante de la industria en procura de un desarrollo de una industria nacional del hidrógeno. Entonces, nosotros como FENOGE tenemos una perspectiva muy amplia, porque no solamente estamos pensando en la promoción del mercado del hidrógeno de cara a la importación, sino también cómo estamos aportando a la generación y fortalecimiento de toda una industria nacional del hidrógeno colombiano, y nuestro principal aliado, tanto de FENOGE como de la propia industria, para nosotros es la academia. Entonces, estamos haciendo cursos para ellos, estamos haciendo convenios para que con recursos del FENOGE, con recursos no reembolsables, con recursos reembolsables o alguna especie de blended finance, podamos nosotros acelerar esa implementación de los proyectos. Tenemos cursos para la oferta y la demanda, cursos hechos a la medida para que la demanda sobre todo entienda sobre ese aprovechamiento del hidrógeno que puede tener el uso del hidrógeno, y que esa producción que nosotros estamos estimando pues pueda consumirse en esa demanda doméstica que nosotros también queremos promocionar de cara a poder tener una autosuficiencia de la generación de energía. Grupos focales estratégicos, aquí esto me parece fundamental, porque nosotros estamos ideando una serie de cursos en la banca. Como decía antes, una de las brechas más importantes es la del financiamiento, y nosotros no solamente queremos otorgar recursos reembolsables o no reembolsables, sino también queremos ayudarle a las entidades financieras a entender lo que está pasando. Cuando una entidad financiera entra a evaluar un proyecto, lo hace desde 3 perspectivas: estructuración, fuente de pago y garantía. Nosotros queremos enseñarles a las entidades financieras
a entender la estructuración de un proyecto de hidrógeno y que tengan esas nociones básicas que les permita entender y sobre todo mitigar esos riesgos asociados a este mercado que es emergente y están en la brecha de la garantía. Nosotros, por la habilitación legal que tenemos en la Ley de Transición Energética, nosotros podemos otorgar instrumentos de garantía y eso va a ser muy importante para apalancar los proyectos de cara a ese crédito que se necesita con las entidades financieras. La convocatoria de hidrógeno que en este momento tenemos es una convocatoria que tiene un alcance de ayudar a otorgar unos recursos de estudios de preinversión a proyectos que estén en etapas de prefactibilidad y factibilidad. Tuvimos una acogida de 58 manifestaciones de interés. En este momento nos encontramos en una etapa muy importante, que es la de evaluación de los proyectos. Podemos adelantar que estos proyectos tienen unas concentraciones notorias en la parte de la producción de hidrógeno y usos finales del hidrógeno, pero recibimos propuestas en toda la cadena de valor. Entonces eso también es muy importante y creo que aporta muchísimo a lo que mis compañeros de la mesa expusieron. Creo que nos da un panorama muy positivo de ese desarrollo y esa participación de Colombia dentro de ese mercado global. Y nosotros escogimos como proyectos que estén en etapas de prefactibilidad o factibilidad porque es aquí un cuello de botella importante en el tema de la maduración de los proyectos. Es esa etapa de prefactibilidad o factibilidad la que va a determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. Entonces nosotros queremos ayudar a esa brecha y por eso nuestra convocatoria tiene ese alcance. Los proyectos que de hecho puede financiar todo el año el FENOGE son los que nos habilita la Ley 2099 en términos de toda la cadena de valor del hidrógeno, en el caso del hidrógeno verde, producción, almacenamiento, acondicionamiento, distribución, reelectrificación y uso del hidrógeno verde. Y como decía hace un momento, repito, hemos recibido proyectos en toda la cadena de valor. Y para el hidrógeno azul, producción de hidrógeno azul y sus actividades conexas como son la captura y el almacenamiento de CO2 y la gestión eficiente. Para el caso particular de la convocatoria, los proyectos que recibimos de hidrógeno azul los recibimos en producción. Los criterios que nosotros tenemos previstos para esta convocatoria y para futuras convocatorias en procura de ese desarrollo del diseño de mecanismos necesarios para el desarrollo del mercado, tenemos estos que muy seguramente vamos a mantener en el tiempo, susceptible, por supuesto, de cualquier tipo de mejora con base a los resultados que nosotros vamos a recibir de esta convocatoria, pero nosotros lo que estamos evaluando en este momento es calidad de la estructuración y es que los proyectos, si bien están en etapas de prefactibilidad o factibilidad, tengan sean robustos en la etapa en la que están en términos de descripción, de justificación, de análisis de riesgos, que tengan una muy buena formulación y una estructuración. ¿Por qué? Por el segundo criterio, escalabilidad y replicabilidad. Nos interesa que todos los proyectos tengan una vocación de comercialidad, que puedan insertarse en esa canasta energética, que contribuyan a la diversificación con la que se ha venido trabajando desde la Ley 1715, que promociona las fuentes no convencionales y la gestión eficiente de la energía. Tenemos el potencial de innovación, que es esa capacidad de crear valor que nosotros lo estamos viendo desde el punto del aprovechamiento del hidrógeno, el aprovechamiento de esas tecnologías disruptivas que propone el hidrógeno, de la generación de conocimiento y de empleo que se estén previendo a lo largo de los proyectos y la multiplicación de recursos simplemente para asegurarnos a través de una contrapartida que los proyectos puedan desarrollarse por lo menos en esa etapa que nosotros estamos financiando, que es la de estudios de preinversión necesarios para ese cierre de la prefactibilidad o la factibilidad. Esta es la última arista de nuestra estrategia de hidrógeno, entonces de manera paralela a la convocatoria y con base a los resultados que nosotros obtengamos, vamos a diseñar los mecanismos de inversión y de financiación necesarios para la aceleración de los proyectos de hidrógeno. La Ley 2099 nos permite a nosotros
construir, participar y ser gestores de vehículos de inversión, en donde el FENOGE entonces va a aportar ese capital ancla que permita multiplicar recursos, que permita alinear los incentivos de los inversionistas, del proyecto mismo, a partir del aporte de recursos reembolsables y de recursos no reembolsables. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que haya sido claro y muchísimas gracias. No, muchas gracias, mi doctora. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El mensaje que queremos dejar para cierre es: estamos luchando por la descarbonización de la economía. Estamos mirando tenemos desde el gobierno y esa presentación tan linda de FENOGE y ese liderazgo que está. Hemos visto cómo hay fondos que ya están funcionando, como la gente de Genesis, y hemos visto el apoyo que ha dado Climate Bond Initiative en todos los temas de estándares y modificación, y el conocimiento que tiene Ambire y que tiene Fish en todos los temas de taxonomía para luchar que se haga esta descarbonización de una manera, como dicen, sana, clara y económica. Todo el mundo, muchas gracias. Les estaremos enviando el audio, la presentación y un saludo muy especial. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.